tu amor, no se compara tu amor a plenitud. Me llena y me acapara, no sé su magnitud, no sé su longitud, no tengo exactitud, pero mi actitud será de gratitud. Tu amor, tu amor, tu amor, sé que es grande, grande. Oh, tu amor, tu amor, tu amor, sé que es grande, oh, grande. No hay nadie como tú, nadie como tú. En mi vida nada te va a igualar, nadie como tú. Eres rey, tu amor no se compara a tu amor. Versículo 4. Jonás capítulo 3. Comenzando a leer en el versículo 4 hasta el 10. Cuando encuentre la cita en reverencia a la palabra, le invito a ponerse de pie. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó en su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna o no coman cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Capítulo 4 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Hasta ahí la palabra de Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por esos hombres valerosos, esos hombres temerosos, Señor, que con todos sus efectos, con todas sus faltas, Señor, te sirvieron. De igual manera, Señor, somos así como ellos, con faltas, con defectos, Señor. Y Padre, te rogamos en esta hora, Señor, que tu palabra, Señor, nos fortalezca, que tu palabra, Señor, ese mensaje, Señor, que tú tienes, Padre Santo, podamos recibirlo así como Nínive recibió y creyó el mensaje de tu profeta Jonás. Mi Dios, estamos en tus manos. Gracias por cada alma que está aquí presente. Bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gracias, amado hermano, tome su lugar. Gloria al Señor. Le he titulado al mensaje: ¿cómo reaccionas
ante una sentencia. No hay como más nombrarle a esto, pero es una sentencia realmente. Y la pregunta es, ¿cómo reacciona toda una ciudad? ¿Cómo reacciona todo un pueblo ante una sentencia? ¿Cómo reacciona el pueblo que no conoce a Dios? Y a la misma vez, ¿cómo reacciona el pueblo que conoce a Dios ante una sentencia? ¿Cuál debe ser la reacción adecuada ante una sentencia? Hoy en día estamos viviendo tiempos bíblicos, tiempos proféticos. Hoy en día estamos viviendo los últimos días, estamos ya en los dolores de parto que habla la Escritura. El gobierno de Estados Unidos sigue emitiendo leyes y cosas que posiblemente afecten de una manera u otra al pueblo hispano. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer cuando sabemos de sobra que nuestros recursos son limitados? Cuando nuestros derechos están limitados. Tenemos aquí a un mensajero de Dios y tenemos una ciudad pagana, completamente pagana. Una ciudad y un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Una ciudad con gente que odia al pueblo de Dios. Eso siempre ha existido. Siempre ha habido gente que no ama, que no quiere, que odia, que rechaza a los creyentes o rechaza a los cristianos. Jonás aquí es el mensajero de Dios. Dios siempre ha usado un siervo. Dios siempre ha usado a una persona para dar su mensaje. Lo ha hecho antes, y lo sigue haciendo hoy y lo va a hacer siempre. Y es aquí en donde Dios mira la obediencia, escuche, tanto del mensajero, tanto del siervo de Dios, como de aquella gente que recibe el mensaje de Dios a través del mensajero. ¿Me doy a entender? Dios mira la obediencia del mensajero y la obediencia de aquel que recibe el mensaje. Finalmente sabemos la historia de Jonás. Finalmente Jonás viene entrando a la ciudad de Nínive, anunciando la sentencia a ese pueblo pagano, y iba con mucho entusiasmo, con muchas ganas de que realmente así sucediera y que Dios destruyera la ciudad de Nínive. Él iba encantado de hacer eso. Y entra a la ciudad de Nínive predicando el mensaje: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa es la sentencia. De aquí a 40 días Nínive será destruida. El mensaje es claro. Es una sentencia. No es ni siquiera una amenaza, es una sentencia, es un aviso a la gente que vendrá destrucción sobre ellos. Toda la gente será perjudicada en Nínive. Toda la gente, incluyendo hombres, mujeres, ancianos, niños, infantes, la familia completa, más de 120,000 habitantes. Y no obstante, con la gente, dice la Biblia, que también había animales, bueyes y ovejas. Todos ellos serían afectados, todos ellos serían destruidos. Los bueyes y las ovejas era parte de lo que ellos vivían, era parte de su alimentación, eran sus pertenencias, era lo que ellos poseían. Entonces esta nación pagana estaba a punto de perderlo todo. Estaba a punto de perder sus propiedades. Estaba a punto de perder aún sus vidas. Estaba a punto de perder todo lo que habían construido, todo lo que habían logrado.
El mensaje era muy claro de parte de Jehová, Dios de los ejércitos: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Era una ciudad donde la gente era gente despiadada, era gente sanguinaria, que vivían en constante pecado, en constante maldad. Eso es lo que Dios da a entender en el capítulo 1, el versículo 2. Es la razón por la cual Dios manda a Jonás y le dice: ve, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad. Ha subido su maldad delante de mí, dice Jehová Dios. Era gente que no tenía el temor de Dios, que vivía en constante vandalismo y constante paganismo. Pero sin embargo hay algo que me sorprende mucho en el versículo 5. Dios está diciendo qué clase de persona o qué clase de gente está en Nínive. Su maldad, dice, ha subido delante de mí. Y Dios dice: voy a tomar acción contra esa maldad que ha subido ante mi presencia. Pero en el versículo 5 del capítulo 3, después de que el pueblo comienza a recibir el mensaje o la sentencia, hay algo que me sorprende mucho y me llama mucho la atención. Normalmente no se le prestaría atención a un mensaje como este: Nínive será destruida en 40 días. Siendo un pueblo pagano, pudiera decir: este hombre, este profeta, esta persona está loco. ¿Qué le vamos a hacer caso? ¿Qué le vamos a creer? ¿Por qué tenemos que creerle a este hombre que viene predicando? Pudieron haber hecho caso omiso, pudieron no haber hecho caso de ello, pero la razón es que algo muy sorprendente sucede aquí. Dice la palabra de Dios aquí que estos hombres de Nínive creyeron a Dios. ¡Wow! Creyeron, esta vez creyeron a Dios. Creyeron que Jehová, el Dios de Jonás, sí sería capaz de destruir la ciudad de Nínive. Tal vez habían escuchado en el pasado cómo Jehová, Dios de Israel, había destruido Sodoma y Gomorra. Tal vez habían sabido de cómo Jehová destruyó con granizo y fuego las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y por las mismas razones que ahora quería destruir Nínive. O sea que si escucharon lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, cómo estaba la gente en su pecado, y ellos sabían que estaban igual o poquito peor que Sodoma y Gomorra, y tal vez sea esa la razón por la que ellos creen que la ciudad iba a ser destruida. Pero hay algo aquí, dice que le creyeron a Dios y proclamaron ayuno, proclamaron oración, se vistieron de cilicio, es decir, se vistieron de negro, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Sabe qué significa eso, amado hermano? Cuando alguien te da cuando Dios te da un tiempo, Dios te da una sentencia, amado hermano, eso significa arrepentimiento. Cuando ellos se ponen en ayuno, cuando ellos se ponen en oración, cuando ellos se visten de cilicio y empiezan a clamar, esto se llama arrepentimiento.
Y cuando la noticia llega a oídos del rey de Nínive, dice que el rey se levanta de su silla y también se vistió de cilicio, también se arrepintió y mandó la orden de que todo el pueblo, todos sin quedarse, si ninguno fuera, se metiera en ayuno, se metiera en oración, incluyendo a todos los animales. El rey pagano. El profeta Jonás ni siquiera estaba predicando arrepiéntanse. El profeta Jonás nunca menciona la escritura aquí que predicó un mensaje de arrepentimiento. Simplemente llegó diciendo: Dios dice que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Yo creo que ellos ya sabían por qué. Por eso es que me sorprende más, sobre todo cuando le estás hablando a un pueblo perverso, le estás hablando a un pueblo sanguinario, porque el pueblo de Nínive no servía al Dios de Israel, no servía al Dios que servimos nosotros hoy en día. Pero en ese día algo asombroso, algo sorprendente sucede. ¿Qué sucede? Creyeron a Dios. Wow. ¿Y qué más sucede? Se arrepintieron declarando ayuno. Wow. Todo el pueblo, toda la ciudad se ponen en ayuno. El rey manda la orden a todo el pueblo y le dice: vamos, apresúrense pronto. Necesitamos hoy meternos en ayuno, meternos en oración. Necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Necesitamos que ahora todo mundo se una, todo mundo se junte y que cada uno clame a Dios fuertemente. Dice: clame a Dios fuertemente. Todos clamen a Dios, todos sin excepción, todos clamen a Dios fuertemente. Todo mundo que está bajo la sentencia, y les dice: conviértanse de su mal camino y conviértanse de la rapiña del pecado y conviértanse de la maldad que hay en sus manos. Wow, un rey pagano, perverso, hablando estas cosas. Wow, me quedo sorprendido. Y es que el poder de Dios es tan tremendo que cambia a cualquiera, al más rebelde, al más altivo, al más pecador. El rey da la orden y como diciendo: no hay tiempo que perder. Tenemos solamente 40 días para arrepentirnos. Tenemos solamente 40 días para meternos en ayuno. Por favor, apúrense todos, pónganse en ayuno, vístanse de cilicio, dejen los animales también, no les den de comer. Ellos también tienen que estar en ayuno. Pero pónganse a clamar cada uno de ustedes. Yo no entiendo cómo una ciudad tan pagana, con tanta maldad en su corazón, cómo sabían que tenían que hacer eso. ¿Cómo sabía este rey que meterse en ayuno, que meterse en oración y arrepentirse de toda su maldad? ¿Cómo sabía que haciendo eso iba a tocar el corazón de Dios? Wow. Siendo una ciudad pagana, siendo una ciudad que no conoce de Dios, ¿cómo sabía el rey que tenía que hacer eso? ¿Cómo sabía que el ayuno tocaba el corazón de Dios? Si era gente, el rey, perversos, no tenían conocimiento o no sabían del Dios de Israel. Pero ¿cómo sabían que Dios podría tener misericordia y detener su juicio si Dios así lo decidía? Yo creo que tuvo que haberlo oído de los cristianos.
Aunque en ese tiempo todavía no había cristianos, porque Jesús todavía no había nacido a la tierra. Pero es una forma de decirle, yo creo que había oído de los que servían al Dios de Israel, había oído de alguien que testificó del poder de Dios, oyeron de alguien que habló del Dios de Israel, de lo que Dios ha hecho en su vida, cosa que nosotros debemos hacer, de predicar, de testificar lo que Dios, el cambio que Dios está haciendo y en lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas, porque eso va a impactar aún al más rebelde, eso va a impactar aún al más pecador. Y Dios puede hacer un cambio. Dele la gloria al Señor, hermanos, porque Dios puede hacerlo. Amén. Entonces, ¿cómo sabían que Dios perdona a aquellos que se arrepienten de todo corazón? ¿Cómo sabía esto? Si eran mal hablados, eran unos borrachos de primera, eran unos asesinos, eran unos ladrones, eran unos bandidos. Dios no los iba a destruir nomás porque sí, porque eran buenos. Para que Dios le haya dicho a Jonás, ve y dile a este pueblo que lo voy a destruir porque su maldad ha subido a mí. Es porque era grave la situación, ya no se aguantaban ni ellos mismos. Y se arrepienten ante la voz de la sentencia dada por el profeta Jonás. Wow, se arrepienten. ¿Quién hace eso hoy? ¿Qué nación pagana hace eso hoy? Pues el rey y el pueblo todos sabían que debían arrepentirse y ayunar y clamar a Dios con todas sus fuerzas. Ahora bien, si ellos sabían, escuche amado hermano, si ellos sabían que que podían tocar el corazón de Dios metiéndose en ayuno y oración, ¿por qué no lo habían hecho antes? Si ellos sabían que ayuno, oración y arrepentimiento sincero y clamar a Dios con todas sus fuerzas, Dios podía detener juicio, ¿por qué no lo habían hecho antes? ¿Por qué? 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 ¿No ha pensado que a veces así estamos nosotros también, sabiendo lo que tenemos que hacer y no lo hacemos? Hay algo más que dice el rey de Nínive que me llama la atención. En el versículo 9, después de decirle al pueblo que se arrepientan, les dice, después de decirle al pueblo, conviértase cada uno de su camino, de su mal camino y de la rapilla que hay en sus manos, en el versículo 9 les dice, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si se arrepienta Dios y cambie y ya no nos mande el juicio y ya no nos destruya, que justo que muy bien lo merecemos? Pero si nos metemos en un ayuno, si nos metemos en oración, si verdaderamente nos arrepentimos de todo corazón y clamamos a Dios, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si Dios no nos destruye? Wow. Me encanta esto también, porque lo que está diciendo él, nosotros nos vamos a arrepentir, nosotros nos vamos a poner en ayuno porque eso toca el corazón de Dios. Pero me encanta que dice, y si Dios decide perdonarnos, wow. Si Dios decide salvarnos,
Pero por mi parte, yo voy a hacer mi parte. Yo voy a arrepentirme. Yo voy a cambiar. Yo voy a hacer lo que sea. Y allá la voluntad de Dios. Pero yo voy a hacer lo que yo pueda. Como era el rey, manda la orden. Y es todo en la responsabilidad estaba sobre él. Y él da la orden. Y el pueblo dice: nosotros también vamos a hacer lo que está de nuestra parte. Gloria a Dios, cuando ese es nuestro deseo, cuando ese es nuestro pensamiento. Yo voy a hacer, Señor, lo que a mí me corresponde hacer. Yo voy a hacer, Señor, lo que yo pueda hacer, lo que esté a mi alcance. Denle un aplauso al Señor, hermano. Aleluya, 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 aleluya. Si Dios decide, si Dios quiere perdonarnos, gloria al Señor. ¿Se acuerda de Sadrach, Mesec y Abednego? ¿Se acuerda de Daniel capítulo 3 versículo 17? Vayamos a Daniel rapidito. Y algo pasa aquí con estos tres jóvenes valientes también. Daniel capítulo 3 versículo 17 y el versículo 18 de Daniel. Ahí atrásito de donde estamos, de Jonás. Dele para su mano izquierda, allí encuentra el profeta Daniel. En el capítulo 3, una situación aquí difícil estaba pasando. El rey Nabucodonosor ahora iba a castigar a aquel que no se sometiera a la ley que estaba el rey proclamando sobre el pueblo. Tendrían que adorar a una imagen, y aquel que no obedeciera iba a ser echado al horno de fuego. Pero la actitud, la fe de estos tres varones hebreos es algo que me llama mucho la atención. Daniel 3:16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Noten lo que dicen en el versículo 17. Dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos. O sea que si tienes a Dios, sírvele. Si tienes a tu Dios, si tienes fe en Dios, sírvele. Obedécele. He aquí a nuestro Dios, a quien servimos. Él puede librarnos. Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Porque aquel que no obedecía la orden del gobierno, pues lo echaban al horno ahí, y en un ratito quedaba pero pulverizado. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. O sea, Él puede hacerlo, dicen. Él puede hacerlo. Ellos están seguros que Dios lo puede hacer. Y nos puede librar del horno de fuego, y nos puede librar de tu mano, oh rey, le dicen. Oh rey, nos librará. Versículo 18, lo deja la voluntad de Dios, lo deja la misericordia de Dios, y dice: y si no lo hace, si Dios no me libra, quiero que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado para que le adoremos. O sea que si Dios obra a mi favor, o si Dios no quiere obrar a mi favor, yo como quiera voy a obedecer a Dios. Yo como quiera voy a servir a Dios. Eso es lo más importante que hay que hacer, amado hermano. Pase lo que pase, no deje de servir a Dios. No deje de asistir a la iglesia. No deje de escuchar su palabra. No deje de alimentarte. No deje de serle fiel. No deje de obedecerle. Aleluya. Pase lo que pase, Él puede hacerlo, dice. Wow. ¿Se acuerda de Job? Cuando Job estaba ahí sufriendo en aflicción y tremendo, y le empezaba a caer la carne por el cáncer o la lepra, no sé qué tenía, y él seguía sirviendo a Dios ahí, muriéndose y todo, adorando a Dios, levantando sus manos, y levantaba y hacía su sacrificio, y hacía sus oraciones y todo, y la mujer se cansa de esto y le dice: ya, hombre, ya, párale, reniega de tu Dios. Mira cómo estás.
Cuando no tienes el apoyo de la esposa, va. Cuando tu esposa o tu esposo no tiene el mismo amor por Dios, cuando no tiene esa convicción, eso es lo que pasa. Ay, vete a la iglesia si quieres. Y le dice la mujer: reniega de tu Dios y muérete, hombre, muérete ya. Y Job le contesta con aquella fe, con aquella tranquilidad. Dice: ¿a poco crees que solamente vamos a aceptar de Dios lo bueno y lo malo que? ¿Solamente vamos a aceptar lo bueno y no lo malo? I don't think so. I don't think so. No lo creo, dice Job. Por eso esté como esté, ande como ande, me responda Dios o no me responda, yo le voy a servir a Dios con toda mi vida, porque lo que Él es, no por lo que Él hace en mí, sino porque Él es, porque esa es mi fe, esa es mi convicción, porque Él es digno de ser alabado, Él es digno de ser glorificado, porque Él es Dios. Si yo fuera usted, pusiera mis dos manos y le diera una alabanza, le diera un grito de júbilo, le diera un amén, pues le diera una alabanza, le diera aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. El rey de Nínive algo sabía del Dios verdadero. El rey de Nínive algo conocía de Dios, aunque eran perversos, aunque eran malos, aunque tenían un mal testimonio, conocía algo de la verdad. Simplemente que no había querido obedecer, no había querido hacer nada. Por eso es que dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Dice: no lo sé. Yo no sé qué vaya a hacer Dios, pero sí sé que yo estoy mal. Sí sé que hay pecado en mí. Sí sé que yo no he hecho lo bueno delante de Dios. Yo sí sé que yo no ando muy bien, que digamos. Yo sé que necesito cambiar. Sé que necesito de cambiar mi comportamiento. Sé que necesito dejar mis malas habladas. Y sé también que el pueblo también está igual que yo. Y el pueblo también entonces necesita arrepentimiento. El pueblo también necesita cambiar. Y aunque usted no lo mire, amado hermano, pero lo que yo miro aquí en Nínive es un avivamiento. Es avivamiento. Hay avivamiento en Nínive, porque hay arrepentimiento, porque hay cambio de actitud, hay cambio de pensamiento, hay cambio de malos hábitos, hay cambio de vida. Aleluya. Hay avivamiento. La gente se empieza a meter con Dios, se empieza a buscar a Dios. Así, yo no entiendo a veces eso, pero así obra Dios. Bajo la presión, el cristiano tiene dos opciones: o se mete con Dios o se revela con Dios. Yo prefiero meterme con el Señor y que pague el precio, pase lo que pase. Aleluya. ¿Sabía usted que en los tiempos de persecución, cuando la iglesia del Señor, los cristianos eran perseguidos, ¿sabía usted que era el tiempo en que más las iglesias estaban llenas? En que los pastores tenían que pastorear 8 iglesias, 7 o 8 iglesias a la misma vez, porque estaban llenas las iglesias. Y el pastor tenía que predicar en la semana en 6 a 8 iglesias. ¿Por qué? Porque la persecución estaba tan tremenda, tan terrible. Y era el momento en que la gente se venía, se congregaba y se metía con Dios y buscaba a Dios. ¿No le dice algo esto? ¿No le dice algo? Esas son las estadísticas en la historia del cristianismo. Muchas veces la gente, cuando está bajo amenaza, cuando está bajo una sentencia o persecución, ocurre esas dos cosas: o se mete con el Señor y se arrepiente y busca a Dios de todo corazón, o dos, se rebela contra Dios y sigue igual y paga las consecuencias. Pues Nínive
tomó la primera opción. Nínive se arrepintieron de corazón, se metieron en ayuno y se metieron en oración. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dijo, si Dios quiere detener esto. Hoy el gobierno de Estados Unidos está tremendamente obsesionado contra de muchos hispanos. Pero sepa una cosa, que el gobierno no se manda solo. El gobierno tiene sus límites y al final de todo, Dios es el que decide. Algo más importante que quiero que analicemos en el versículo 10. No solamente dijeron, haremos. No solamente hablaron, sino que hicieron. Versículo 10, Jonás 3:10. Dice, y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué es lo que vio Dios? ¿Lo que hicieron o lo que dijeron? Dios vio lo que ellos hicieron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dice que se convirtieron de su mal camino. Eso fue lo que vio Dios. Y que se arrepintió del mal. Y se arrepintió del mal que había hecho. Que había dicho. Que se convirtieron de su mal camino. Wow. O sea que Dios vio que realmente esta gente de corazón se arrepintió. Eso es lo que vio Dios. O sea, Dios vio lo que hay en el corazón realmente. Porque Dios mira el corazón. Dios mira el arrepentimiento del corazón. Y así como dice Dios en el capítulo 1, versículo 2, que su maldad subió. Escucha, hermano, la maldad del pueblo subió hasta su presencia. La maldad subió. Pero también cuando el pueblo se arrepintió, también subió el arrepentimiento. También lo miró Dios. A Dios no se le pasó eso. La oración de arrepentimiento acompañada de ayuno. La decisión sincera que nace o surge de un corazón arrepentido y dispuesto a servir a Dios en todo tiempo, sube también ante la presencia de Dios. Eso se llama justicia divina. Le invito a ponerse de pie por un momento. Yo quiero que busque Segunda de Crónicas 7:14. En el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 y 15. Mientras los muchachos ahí preparan música de piano, música de arrepentimiento y de humillación delante de Dios, nosotros leemos esto. Yo quiero que usted lo lea junto conmigo. Quiero que lo lea en voz alta. Si no lo tiene ahí, si lo sabe de memoria, o ahí está arriba, lea junto conmigo. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración. ¿En dónde? ¿En dónde? En este lugar. Dios puede hacer lo que quiera. Dios puede tocar al presidente. Dios puede cambiar las leyes. Dios puede hacerlo. Dios puede guardarlo a usted. Dios puede guardarme a mí.
Sabrá Dios si Él quiere hacerlo. Mientras tanto, yo le invito a que juntos pasemos al frente.